Bueno, espero que se me oiga bien. Intentaré no bajar la voz porque a veces me ocurre y no tengo un micrófono así un poco preparado para ello, pero yo creo que se escucha bien y si no, me lo decís y espero poder leer el chat también. Bueno, espero que estéis bien. Somos 10 personas, me parece. Que mira el chat. Ah, no, 14 participantes ya, perfecto. Está muy bien para poder trabajar juntos con este campo, generar juntos este campo informativo tan potente, tan real, porque en el momento que trabajamos sobre la resurrección, leemos este contenido, tocamos esta estructura y la activamos en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestras células, estamos generando un campo real de estructura de salvación. Yo estoy estos días con mi madre en la playa y hemos estado observando la cantidad de gente con flotadores en el mar, gente adulta, gente pequeña, gente porque le decía, mamá, ¿cómo te da miedo? Porque a ella le da miedo entrar al mar. Digo, te voy a comprar un flotador y decía, no, que eso es de pequeños, no, no, es una estructura que te va a dar una estabilidad y bueno, y ahí estamos. Pues digamos que el campo de la resurrección es una estructura que emite nuestro cuerpo, que te da esa estabilidad y te da esa capacidad de estar en estado de flotación en un medio a veces cambiante, a veces un poco incierto, que te puede dar la sensación de dificultad de gestión de esa realidad, una realidad infinita, inmensa, pero la estructura de la resurrección, cuando tu conciencia, tu mente, tu pensamiento se abre a la idea de la resurrección a través de todas las estructuras que va colocando a través del libro, de la lectura del libro de Grabovoi en la conciencia, se genera ese espacio de flotación alrededor de tu propio cuerpo físico y me encantaría si pudiera ser que pudiéramos abordar este ratito de lectura del libro, porque sabéis que a esto nos reunimos, a leer estrictamente el libro, palabra por palabra, que pudiéramos estar al mismo tiempo en contacto con las sensaciones de nuestro cuerpo. Porque eso activa un estado de comprensión que va más allá del estado únicamente de la conciencia normal. La atención a un contenido a través del cuerpo nos abre a una comprensión que va más allá a veces de la lógica. Y más allá permite a nuestras estructuras de conciencia normales entrar a esas dimensiones mucho más profundas. Os vamos a pedir, por favor, que estemos cada uno atento a nuestro micrófono para poder estar eso, en este trabajo profundo de escucha, de trabajo interno, que no es solo recibir, no solo es escuchar un contenido, sino lo que estamos diciendo como percibir que eso genera alrededor nuestro y nuestro cuerpo está en un estado de comprensión profunda. El estar en comunicación o en conciencia de las sensaciones del cuerpo nos lleva a un estado muy particular de conexión con el resto de nuestras estructuras, con el resto de nuestras estructuras. El cuerpo es como ese hilo de comunicación, esa red, esa interfaz profunda que comunica nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia y lo sintoniza con ese espacio infinito y natural de la eternidad. Por eso, en este ratito vamos a intentar escuchar desde esa percepción como si nuestra atención se volcara a nuestro cuerpo, percibiendo nuestro cuerpo como un todo, y al percibirlo como un todo, podemos con mucha facilidad, y es algo más rápido, instantáneo, como si se abriera una ventana infinita, que además comunica nuestro interior con nuestro exterior eh, de una manera singular. Es un estado muy particular de percepción, en el cual esa atención hacia el interior comunica nuestra percepción con el exterior en esa sintonía, en esa percepción en la cual el exterior se siente como algo continuo de nosotros.
y por el cual, poniendo nuestra atención en nosotros, sale esa especie de flujo, de impulso hacia el exterior y sabes que lo que estás tocando en ti está generando una onda que toca todo el exterior. No hay nada del exterior que esté independiente de tu interior y al mismo tiempo te das cuenta de que estás en un estado de grandísima autonomía y libertad con respecto a todas las circunstancias exteriores. Es decir, que la que padronas o eh, diriges, controlas, gestionas esa realidad, eres tú en cuanto a que estás en ese estado de conciencia en sintonía con tu alma, con tu espíritu, con tu cuerpo, ahí en esa frecuencia, en la frecuencia de la eternidad, del paradigma de la eternidad. O sea, no es cualquier cosa. O sea, cuando tú entras con la llave de la eternidad, realmente entras a un nivel de multidimensionalidad en la que los campos internos están unificados dentro de ti. Entonces tienes esa posibilidad de que tu conciencia, tu impulso personal, tenga un, un flujo de influencia en el exterior que es como una onda delicada, sutil, respetuosa, diría, me sale la palabra hasta elegante, con respecto al exterior, una relación con el exterior sutil en la cual estás ya de por sí generando una onda de desarrollo eterno de la realidad. Y eso es el estado de conciencia que genera esa flotación o ese campo informativo de la resurrección. ¿No? Es vital, vital. Ya no es solo una cosa de que creemos, ¿no? Yo sí creo, ¿no? O siempre lo he intuido. Es ya un estado mucho más maduro eh, en el que comprendemos más a fondo que esto es una realidad que ya constituye nuestras células y que nuestras propias células ya pueden estar en estado de emisión de esa información, creando realidades en las que eso ya es un hecho. Por eso el título del libro es La resurrección de las personas y la vida eterna, a partir de ahora son nuestra realidad. Son nuestra realidad. Y esto está editado, vamos, el libro que yo tengo es del 2014, por cierto, aunque estamos leyendo la edición de Gemma Román en español, la traducción, yo como no lo tengo ahora todavía, estoy con la edición que compré hace años y a lo mejor si los que tengáis el libro no lo vais a encontrar al pie de la letra, porque además es una traducción hecha un poquito del italiano y a lo mejor voy a tener que girar algunas expresiones, pero lo vamos a ir siguiendo todos muy bien. Independientemente de uno de esos fallos o de esa variación. Bueno, pues vamos a hacer ahora un recorrido un poquito de la introducción que leímos el otro día con Esther, de la propia introducción del libro, porque no tiene desperdicio. Yo estos días me la he estado leyendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sintiendo cómo esas palabras y esa lógica que va desarrollando Grabovoi va estructurando mi cuerpo, pero mi cuerpo conciencial o mi conciencia como he explicado ahora, sintonizada con el cuerpo, en el estado en el que el cuerpo se sabe eterno y se sabe en comunicación directa con el alma, con el espíritu y con la conciencia. Y con una conciencia que genera un cambio y una gestión del mundo a nivel macro. No hay límite. No hay límite de espacio, no hay límite de circunstancias y no hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Podemos ir muy atrás al tiempo y podemos ir muy, muy, muy adelante en el tiempo infinito. Incluso podemos percibir los instantes de generación primarios de la vida. Y eso ocurre y es asequible para la conciencia. A veces ocurre de manera instantánea que no sabe ni cómo ha llegado ahí y otras veces es después de un trabajo de contacto con este nivel de percepción que es único, realmente es único. Eh, Cuando decimos único es que hay cosas que ahora mismo se manejan en el mundo como propuestas de evolución de conciencia, pero realmente Grabovoi es el que llega a definir este estado, que es el estado de autopista de desarrollo sin obstáculos y sin sesgos, que es vital que ahora mismo el ser humano entre.
y capte que es por fin su estado de autonomía, de libertad y de desarrollo global. Porque de otra manera, en lugar de evolucionar, corremos el riesgo de involucionar, ¿no? Bueno, pues yo quería recoger un poquito lo que digo de la introducción y ya entraríamos en la lectura que nos corresponde hoy de los primeros pasos del capítulo 1 del libro. Bueno, y para empezar, yo tenía aquí anotado en mi libro algunas cosas y una es precisamente del libro de la restauración de la materia humana, no es del libro de la resurrección, pero es que están muy conectados. Yo hubo una época que estuve leyendo el libro de la economía, el libro de la psicología, de la normalización psicológica, también a veces leía partes del libro de la restauración de la materia humana, que tiene una parte introductoria, y secuencias numéricas y el libro de la resurrección. Leía un trocito cada día, ¿no? Bueno, lo estuve grabando y me daba cuenta cómo enlazaban. Una cosa para mí fue sorprendente, cómo tenía todo que ver y cómo había puntos en los que realmente estábamos hablando de una estructura transversal que, que está que constituye y que reforma toda la percepción del mundo desde su raíz en todos los aspectos, desde la economía, la psicología, el cuerpo, ¿no? Y la resurrección, todo junto. Entonces, en el libro del restablecimiento de la materia humana, en el tomo 1, en la página 5, dice, el estado espiritual logrado gracias a nuestra aspiración al desarrollo eterno debe garantizar el pleno restablecimiento de la materia, debe garantizar el pleno restablecimiento de la materia. Es decir, la materia no es una cosa, ¿no? Yo antes lo explicaba así, en mi percepción antigua era como, bueno, la materia es como del plátano, la cáscara que la tiras y lo que vale es lo de dentro, que va a ser lo que va a ser eterno. Y sin embargo, de verdad a día de hoy he captado que eso es un error que nos está llevando a un proceso destructivo precisamente. Y el cambio es que precisamente la aspiración del desarrollo eterno en el ser humano, de comprensión de quiénes somos, nos lleva a unificar la materia y garantizar el restablecimiento de la materia. La materia participa de esa eternidad. Dice, con independencia del estado inicial de la materia y de las circunstancias externas. Es decir, entramos en un campo que es libre y que no está vinculado al destino o a las pautas o a los proyectos de destrucción, incluso a lo que el ser humano como conciencia colectiva hayamos sido capaces de crear y establecer. Ni siquiera las decisiones, está vinculada a las decisiones que puedan estar determinando el proyecto del mundo. Entonces, esto es muy importante porque si no entramos en ese campo de flotación, de expansión de conciencia, estamos vinculados y estamos sometidos a esos procesos. Sin embargo, el estado de percepción de la materia como materia de la eternidad y precisamente como tarea del ser humano de participar de nuestro ser divino en esa acción es desvincular el destino de la materia que esté en otros procesos. En otros procesos. Es un estado de autonomía, que es lo que garantiza el estado de eternidad de esta materia. Entonces, por lo tanto, el libro, toda la introducción, habla de este restablecimiento y dice con las primeras líneas, en este libro contaré mi práctica de resurrección, es decir, la Bogoya no habla de una teoría o de una hipótesis, habla de una práctica, es decir, lo ha demostrado y lo ha presentado a las grandes instituciones de este mundo. Todo este libro, en la parte de atrás, que lo tenéis físicamente, podréis ver que hay documentación, no sé si lo veis, documentación presentada bajo notario de todos los casos, que para que eso sea notariado lleva un proceso muy fuerte, ¿no? Muy serio de observación externa y está presentado en la ONU, en organismos externos, entonces no estamos hablando de una creencia
Cada palabra que está aquí escrita está demostrada. Entonces, es una práctica, es un nivel ya de haber alcanzado este nivel de acción humana, además desde una persona, ¿no? Dice, en mi práctica, dice, se puede hablar de resurrección o restablecimiento no solo de personas, sino también de animales, de plantas, de objetos de cualquier otro tipo. Pero en este libro hablaré solo de personas. Y yo ayer, ahora que estoy en la playa con mi madre, nos fuimos al cine y vimos una película precisamente basada en hechos reales de un atleta que es Arthur, es la película, que está ahora en cines aquí en España, que, pues de un perro, ¿no? Que le acompaña en una cuestión de deporte de élite y demás. Y entonces hay un momento que parece que, bueno, os voy a hacer spoilers si la vais a ver, pero bueno, a lo que voy es que en la conciencia colectiva está esto. Y no os hago más spoiler. Está el que merece la pena garantizar la materia, ¿no? Incluso de un animal, ¿no? Dice, para muchos la resurrección es algo simbólico, incluso para gente creyente, incluso para gente que manifiesta que su religión es la resurrección, ¿no? De Cristo. Pues incluso queda como si fuera algo simbólico o mitológico. Dice, sin embargo, para el alma, cada cual advierte la resurrección como una realidad del mundo que existe en cualquier tiempo. Para el alma, esa información está ahí. Esa información está ahí. Y precisamente el tocar eso es definitivamente el estado de evolución de la conciencia. El estado de evolución no es solo pasar de la 3D a la 5D, es caer en la cuenta de que la materia participa de la eternidad y que estamos inexorablemente responsabilizados de esto, ¿no? De garantizar la materia de la eternidad o la eternidad de la materia. Y dice, Grabovoi dice, es tiempo de cambiar los conceptos que nos han hecho vivir en otro estado de manifestación de la realidad, porque además la salvación del mundo depende de esto. Es vital. Y él pregunta, ¿no? ¿Se está desarrollando el hombre? ¿Se está desarrollando el mundo? La respuesta viene totalmente, o sea, es directa con el desarrollo de conciencia que lleve el hombre. ¿Y qué es el desarrollo de conciencia? En lo que habla es de un sueño, de un despertar, que ya hablaba Jesús en el Evangelio, cuando habla de el estado del reino de Dios, cuando hablaba San Pablo también de las dimensiones, ¿no? Que existen dimensiones la anchura, la altura, la longitud, la profundidad. Es despertar a una percepción mayor de lo que son los estados de conciencia común que tenemos ahora. Y eso está vinculado a la percepción del espacio y del tiempo. Y hay un punto en el que hace una comparación para mí muy clara, en el que dice, para una persona con un estado de conciencia de dos planos, es como si tuviera un objeto en el que tienes una mesa y pasas de dentro de la mesa a fuera de la mesa. En esos dos planos. Pero si tú coges el objeto y lo haces pasar por arriba y lo sacas por otra dimensión que sería la altura, ¿no? No solo la de dentro y fuera de la mesa, sino la altura, para los que están percibiendo dentro de la mesa que solo hay dentro y fuera, les parecería un milagro. Dice, sin embargo, el objeto lo único que ha hecho ha sido pasar por otra vía, por otra vía. Entonces, cuando él habla de esa percepción, de esa conciencia, de ese despertar del sueño, habla de esto, dice, captemos que hay más dimensiones, que no solo es la tridimensional a la que estamos acostumbrados, la del espacio y la del tiempo, sino que hay otras dimensiones que no son naturales al ser humano, pero que todavía no estamos como percibiendo de manera nublada, y ahí podemos acceder a la comunión, a la comunicación, por ejemplo, con los que hemos llamado muertos, que sin embargo no lo son. Y hace esta comparación entre el estado del agua cuando pasa de sólido a líquido a gaseoso. Tú vuelves a solidificar el gas y vuelve a pasar a estado sólido perfectamente, de tal manera que una conciencia que sabe
realmente de estas leyes del mundo, de cómo está constituido el mundo, entienden que esto es posible, que puede haber todo un proceso. Y dice, ya hay dos vías, la de la reencarnación y la de la resurrección, es decir, una conciencia que vuelve de nuevo a través de un niño, o el caso que nosotros vamos a analizar ahora, que es los casos de resurrección, que además es la vía preferible para este momento de la historia. Y bueno, lo veremos más adelante en la lectura del libro, por qué es vital que ahora mismo la conciencia no tarde tanto tiempo en evolucionar y por qué los propios resucitados, que vamos a ver 4 casos ahora mismo, pero que hay muchísimos, están diciendo que es importante hacer este proceso, tener este dominio de quiénes somos y del ir y venir. Yo siempre digo que la muerte es como si fuera una autopista que han puesto un peaje artificial en el cual tienes que pagar, ¿no? Y ya no puedes incluso retroceder. Eso es parte de esas lentes que dice Grabovoi también, que nos han puesto desde el nacimiento, que nos han hecho ver y percibir ciertos niveles de la realidad, pero existen esas otras vías por las cuales podemos acceder realmente al mundo tal y como es, y es vital que lo hagamos. Bueno, pues con este repasito de la introducción, no sé si me dejó algo. Vale. Y además dice que es un procedimiento natural y estándar. Es decir, no se trata de algo raro, extraño y que se acceda solo. No, no, es precisamente cuando hay una conexión y un conocimiento realmente del alma, es la conclusión natural. Es la conclusión natural. Y por eso os decía que estuviéramos atentos al cuerpo, porque cuando incorporas esto en tu conciencia de manera natural, tu cuerpo empieza a emitir esta percepción que decía al principio, en la cual tu propio cuerpo es un espacio de eternidad y tu relación con el exterior empieza a ser un estado de comunicación en el cual el exterior ya no es algo inalcanzable, objetivo, no modificable, al que te tienes que enfrentar y de hecho si escuchamos las conversaciones de las personas muchas veces es de dificultad, de falta de salud, de falta de economía, de falta de paz psicológica, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánta gente oímos hablar de una vida que fluye con naturalidad en abundancia, en salud, en mejora de las relaciones cada vez más, en armonía consigo mismo, en un estado natural de bienestar? Y eso es, yo una de las cosas que siempre digo cuando yo llevo tiempo, ¿no?, con este libro y alguna persona me ha cuestionado, bueno, ¿y tú qué resultados tienes? Digo, Dios mío, la resurrección de mi propia existencia, la fluidez de mi propia existencia, claro que hay resultados, más otros resultados de conexión con personas con las que trabajo sobre la resurrección. Entonces, para mí es evidente y un regalo, absolutamente. Bueno, quería terminar leyendo una partecita de aquí. Dice, en realidad existe una conexión más profunda y más importante entre las estructuras del mundo, a través de la cual pueden ser causados unos cambios de este mundo simplemente por un acto especial de la voluntad. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 1, episodios concretos de resurrección de seres humanos. Capítulo 1. En este capítulo examinaremos algunos episodios concretos de resurrección. Todos estos asuntos están confirmados por documentos oficiales. En realidad existen ya muchos casos de resurrección. Simplemente de la gran cantidad de los asuntos registrados hemos seleccionado algunos representantes de los casos distintos. Es que Tiene porque una o dos partecitas, digo, el corriditas. micrófono. Vale, muchas gracias. Cada uno estemos atentos a nuestro micrófono. Gracias. En que dice, hemos seleccionado algunos representantes de casos distintos. En algunos casos recibo peticiones de resurrección
enseguida después de la muerte biológica, pero otras veces largo tiempo después. Por lo tanto, los 4 episodios examinados aquí a continuación se distinguen uno del otro por el lapso de tiempo transcurrido entre la muerte biológica y el hecho de la resurrección. Los episodios aducidos son los siguientes. La resurrección efectuada algunas horas después de la muerte biológica, episodio 4. Al cabo de algunas semanas, episodio 3, al cabo de algunos meses, episodio 1, y al cabo de algunos años, episodio 2. En los episodios 1 y 2 se trata de la resurrección de hombres y en los otros 2 de resurrección de mujeres. Vamos con el 1, hoy leeremos el 1 solamente. Empezamos entonces por el primer episodio. Los textos de las 2 declaraciones aducidas son sacadas del libro de Grigori Grabovoi, La práctica del control, el camino de la salvación, tomo 3, pliegos 756-757 y 758-759. La obra ha sido editada en Moscú en el 1998 por la editorial Sopritsnasost. Excusadme por la pronunciación. Declaración de Emilia Alexandrovna Rusanova, fechada el 27 del 5 de 1996, anexo A, página 343-344. El día 25 de septiembre de 1995, durante el encuentro con Grigori Petrovich Grabovoi, le he hecho la petición de resurrección completa de mi hijo. A. E. Rusanov, nacido el 22 de agosto de 1950 y muerto el 16 de junio de 1995. Mi hijo nació en Moscú y murió también en Moscú. Antes de dirigirme a Grigori Petrovich Grabovoi estaba totalmente desesperada y me había infartado. Después de la comunicación con Grigori Petrovich Grabovoi a principios de octubre de 1995, me nació una esperanza de que mi hijo sería vuelto y empecé a advertir su presencia espiritual en casa. Fui al cementerio y al acercarme a la tumba de mi hijo vi que toda la tumba era atravesada por una fisura profunda y en el centro se había formado un pequeño hoyo como si la tierra hubiera sido echada afuera. Alrededor de la medianoche vi claramente, a pesar de que tuviera los ojos cerrados, que 2 cordones blancos se tendían de mi pecho en dirección a la tumba de mi hijo y hacia el hoyo que se había formado allí. Me parecía arrastrar estos cordones hacia mí y sentir el peso. Todo esto duró unos segundos. Mi hijo está enterrado en el cementerio Boltikovskoye de Moscú, pero mi visión de su tumba estaba colocada al nivel de la ventana de mi habitación, la cual se encuentra en el 7º piso. Cuando me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle que resucitara a mi hijo, A. E. Rusanov, lo comuniqué a la ex mujer de mi hijo, Tatiana Ivanova Kozlova, con la cual hemos quedado muy amigas después de su divorcio. Tatiana Ivanova Kozlova había asistido al entierro de mi hijo. Durante el periodo siguiente, a partir de octubre hasta febrero, el febrero en curso de nuestras conversaciones, Tatiana Kozlova me contó de haber encontrado varias veces por las calles de Kaliningrado y de Moscú unas personas muy parecidas a mi hijo A. E. Rusanov. A principios de febrero de 1996, ella se dirigió de Moscú a Kaliningrado en la región de la costa báltica con el tren Yantar. Y en el mismo compartimento estaba viajando una persona muy parecida a mi hijo A. E. Rusanov. Aquel hombre se le parecía exteriormente, sus maneras, su comportamiento, sus gestos y la mirada, pero estaba algo enajenado y aturdido. Viajaba con otro hombre que parecía acompañarle y dirigirle, pero a pesar de eso no le llamó nunca por su nombre. Tatiana Kozlova se asombró mucho cuando mi hijo A. E. Rusanov, al ver el dinero, un billete de 1000 rublos de tipo nuevo, mostró con evidencia no conocer este tipo de billete. Declaración de Tatiana Ivanova Kozlova, fechada el 27 del 5 de 1996, anexo A, páginas 345-346.
Estuve casada con A.E. Rusanov desde el mes de diciembre de 1975 hasta octubre de 1982. Después de la disolución del matrimonio con A.E. Rusanov, hemos quedado muy amigas con su madre Emilia Alexandrovna Rusanova, nacida el 20 de junio de 1927 en la provincia de Moscú. Durante el encuentro con la señora del 26 de septiembre de 1995, ella me comunicó de haber contactado a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle de resucitar a su hijo, A.E. Rusanov, nacido en Moscú el 22 de agosto de 1950. A.E. Rusanov, según el acta de defunción, murió el 16 de junio de 1995 en Moscú. Después de aquella conversación, sabiendo que Grigori Petrovich Grabovoi estaba actuando la resurrección de A.E. Rusanov en el periodo a partir de octubre de 1995 hasta finales de febrero de 1996, empecé a encontrar por la calle personas muy parecidas a mi exmarido. Durante el viaje a Kaliningrado encontré en mi compartimento un hombre que daba la impresión de haber vuelto de otro mundo. Aquel hombre parecía A.E. Rusanov, nacido en 1950 por los siguientes aspectos: color de cabello, color de ojos, aspecto exterior y forma de la cara. El comportamiento de la persona que entró en mi compartimento era muy semejante al de A.E. Rusanov. Además, le correspondían también las peculiaridades de carácter. El hombre hacía o tenía las mismas costumbres, tendencia a callar y gran pasión por la lectura. La mayor parte del tiempo estuvo leyendo un periódico. El hombre que lo acompañaba era de altura media y durante todo el viaje no se dirigió nunca a él por su nombre. Y cuando este hombre enseñó el dinero al que parecía Rusanov, se quedó muy asombrado al ver el billete de 1000 rublos de tipo nuevo. De modo que el hombre que lo estaba acompañando le explicó que eran los billetes de la nueva emisión. Me dio la impresión de que aquella persona, la que era acompañada, hubiera estado fuera del tiempo real por un periodo de tiempo, aunque por supuesto había conservado sus capacidades profesionales, porque su acompañante dijo que se ocupaban de transportes de coches. El encuentro aquí descrito ocurrió el 2 de febrero de 1996 durante mi viaje de Moscú a Kaliningrado con el tren Yantar. Así es la descripción de este episodio presentada directamente por las mujeres que participaron en aquellos acontecimientos. Estas historias reflejan una serie de elementos importantes que vamos a examinar más detalladamente. Empezamos el examen por la declaración de Emilia Alexandrovna, la madre del fallecido. Prácticamente ya a principios de su declaración, Emilia Alexandrovna indica que una vez empezada mi actividad dirigida a resucitar a su hijo, tuvo la sensación de su presencia espiritual en la casa. El hecho es que cuando ocurre la muerte biológica de una persona y ésta, pasada la etapa de inhumación, se encuentra en una determinada tumba, su conciencia sigue guardando todos los conocimientos adquiridos y esta conciencia cobra razón de su enlace con el cuerpo ya privado de la vida, o mejor, lo que se suele llamar la vida. A causa de el cuerpo, en nuestro caso el cuerpo del hijo, aunque en ausencia de los procesos vitales en el organismo, con el fijarse en él de la conciencia de la madre, reacciona de una manera adecuada al tocar esta conciencia externa a las informaciones contenidas en el impulso de la conciencia externa. Por consiguiente, se produce una respuesta adecuada correspondiente a aquel impulso. De todo esto se ve que imaginándose el cuerpo se puede comunicar al alma los conocimientos sobre la resurrección. Más tarde, ya después de la resurrección, sobre la base de las preguntas al resucitado, se reveló que en el momento cuando se había dirigido a él la conciencia externa,
había percibido realmente todo y correlacionaba su cuerpo físico con su yo, a pesar de las posibilidades limitadas que había en muchos conceptos. Además, este hombre, vuelto a la vida, dice, y es un hecho notorio, que el encontrarse en el nivel informativo común demostraba que su cuerpo físico seguía existiendo y poseía todas las calidades posibles y necesarias para continuar a ser parte de un grupo colectivo, parte de la sociedad, siendo de notar que este conocimiento comprendía sea la información precedente correlacionada a las funciones antiguas de este cuerpo físico, sean las informaciones nuevas ya correlacionadas a su muerte biológica. Seguimos leyendo la declaración. Cuando Emilia Alexandrovna fue al cementerio y se acercó a la tumba de su hijo, vio que la tumba era atravesada por una fisura profunda y al centro se había formado un pequeño hoyo como si la tierra hubiera sido echada afuera. La explicación de este hecho es la siguiente. Hay que considerar la tierra echada de dentro, aquí mencionada, como una primera materialización de la conciencia, de aquella conciencia que estaba en el cuerpo físico. Una vez empezado mi trabajo de resurrección, se produjeron la primera materialización de esta conciencia en forma esferoidal y su salida en la estructura informativa de nuestro planeta. Luego empieza la etapa de creación de la estructura material alrededor del alma, de la estructura de la cual solemos ver mirando, la estructura que solemos ver mirando a una persona. Se puede decir, ya sea desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico, que una persona puede ser estimada como una estructura de conciencia que tiene una cierta envoltura corporal. De paso, haré una observación. He mencionado la primera materialización de la conciencia en forma esferoidal. Entonces, después que esta esfera pasó a través de la estructura informativa de nuestro planeta, puede tener lugar su proyección en el feto futuro. Y entonces tendrá lugar el nacimiento de un niño. O en la estructura de la resurrección. En este caso concreto, mediante la dirección del proceso, se realizó la proyección en la estructura de resurrección, es decir, fue reconstruido el mismo cuerpo, fue recreada la misma persona. Así que en este caso se hizo lo que había hecho Jesús cuando resucitó a Lázaro. Pero en este caso, desde la muerte biológica pasaron no unos días, sino algunos meses. A continuación, Emilia Alexandrovna escribe que una vez cerca de la medianoche vio claramente, a pesar de que tuviera los ojos cerrados, que dos cordones blancos se tendían de su pecho en dirección de la tumba del hijo y hacia el hoyo que se había formado en la tumba. Luego le pareció arrastrar estos cordones en su dirección y sentir el peso. Todo eso duró unos segundos. Sigue la especificación de que el hijo de Rusanova está enterrado en el cementerio Botiskove de Moscú, pero la visión de su tumba estaba colocada al nivel de la ventana de la habitación de la madre, la cual se encuentra en el 7º piso. Los dos cordones aquí descritos caracterizan la fase transicional. El primer cordón se creó en el momento cuando la madre dio a luz a este hijo. Es la estructura del nacimiento de su hijo. El segundo cordón es la estructura de posible prolongación, alargamiento y continuación de su conciencia y de su esencia. Como se ha dicho más arriba, después de la muerte biológica de una persona hay dos posibilidades: el nacimiento de otro niño y, por consecuencia, la reencarnación o la resurrección y, por tanto, la reconstitución del mismo cuerpo, con la particularidad de que se reconstruye no solo la materia antigua, sino también cualquier estructura de la conciencia. En este caso particular, merced a dirección exterior, se produjo la variante de resurrección. La aparición de dos cordones de conexión
y la percepción en el mismo nivel de la tumba del hijo, y la habitación, situada en el 7.º piso, denota la conexión de las estructuras de la conciencia del hijo con el ambiente exterior. En la práctica de resurrección hay un elemento bastante peculiar, el cual caracteriza la afección del cuerpo a la estructura, al lugar donde se encuentra el cuerpo después de la muerte biológica. Es decir, el lugar donde se coloca el cuerpo es el lugar de afección. La afección primaria se concentra en el radio cerca de 2 metros desde el cuerpo físico. Todo el espacio de afección se extiende en un radio de 50 metros a partir de la tumba, y más allá de esta distancia está ya la salida hacia la estructura informativa del mundo exterior. Las nociones sobre la afección y sus aspectos son importantes para el procedimiento de resurrección, ya que el volver atrás a través de la muerte biológica significa también pasar por la estructura de afección. Es natural que la persona resucitada tiene que ser orientada para deslizarse por esta afección. Por otro lado, interpretando desde este punto de vista la descripción de la visión de Emilia Alexandrovna, podemos decir que ella vio la forma de la tumba como una variante de afección del cuerpo biológico al lugar fijo. A continuación, el texto de la declaración de E.A. Rusanova se apoya en las informaciones que había recibido de Tatiana Kozlova, así que podemos utilizar las descripciones de acontecimientos siguientes de ambas dos mujeres. En el texto se cuenta que después de que Emilia Alexandrovna se dirigió a mí pidiendo resucitar a su hijo, lo compartió con la señora Kozlova, la exmujer de su hijo. La señora Kozlova empezó a encontrar por las calles de Kaliningrado y de Moscú personas muy parecidas a A.E. Rusanov. Luego, durante el viaje de Moscú a Kaliningrado con el tren Yantar, se encontró con una persona muy parecida a A.E. Rusanov, esta vez muy cerca, en el mismo compartimento. Leyendo la descripción de este encuentro en la versión de la señora Kozlova, se puede formar la impresión de que se haya comportado de un modo demasiado pasivo. Pero imaginaros viajar en un tren y de pronto que en el mismo compartimento de tu coche tropiezas con una persona parecida como una gota de agua a vuestro pariente que acabamos de enterrar hace unos meses. Además, esta persona no presta atención a vosotros para nada. ¿Pensáis que os habríais acercado diciendo hola? Pues ¿cómo? ¿No me reconoces? O más bien, os quedaríais trastornados perdiendo el don de la palabra sin poder dar un paso porque de repente os vacilarían los pies. Y aunque Tatiana Ivanova Kozlova no nos contara nada de sus emociones vividas durante aquel encuentro, podemos imaginar el torbellino de sentimientos diferentes que se apoderaron de ella. Estupor, turbación, perplejidad y luego de repente la toma de conciencia de que no obstante todo había sido realmente una verdadera resurrección. No obstante todo, entre comillas, porque en la actualidad la resurrección todavía es vista por mucha gente como un milagro. Supongo que la traducción quiere decir a pesar de todo o algo así, ¿no? Porque en la actualidad la resurrección todavía es vista por mucha gente como un milagro, ya que aún hay personas que no entienden verdaderamente el hecho de que la resurrección es un procedimiento ordinario y que pronto será aceptado como un advenimiento natural, entrará en la normalidad. Mientras tanto, quien ha visto inesperadamente a su lado en el compartimento del tren a su pariente que había sido enterrado, no consigue alguna conclusión, no llega a alguna conclusión porque no acepta enseguida la posibilidad del milagro y recela de hacer algo erróneamente. Así que, leyendo esta declaración, hay que tomar en consideración el estado de una persona en una situación similar. El presente libro, precisamente, orienta a las personas a la toma de conciencia de la realidad verdadera y permite
dar con el quid de la cuestión de cómo se debe comportarse en condiciones similares. Ya durante el primer encuentro es particularmente importante entablar una conversación con él y ofrecerle ayuda. Volvemos al relato de la señora Rusanova y al preciso lugar donde dice que la señora Kozlova había empezado a encontrar por la calle a unas personas muy parecidas a Rusanov y luego, durante el viaje a Kaliningrado, había encontrado a un hombre que tenía todas las señales de Rusanov ya de cerca, en su mismo compartimento. A propósito de este relato, es menester decir que los difuntos, o sería más oportuno decir en este caso los vueltos, entienden muy bien el estado de ánimo de las personas hacia quienes regresan y que de ninguna forma podrían causar a esta persona una tensión excesiva. Por lo tanto, Rusanov al principio empezó a dejarse ver a cierta distancia a su exmujer, acercándola gradualmente a la aceptación de la posibilidad de su regreso. Además, la señora Kozlova ya sabía del procedimiento de resurrección que estaba en curso de realización. Por eso, cuando ella escribe que había observado unas personas parecidas a su exmarido, había visto efectivamente al señor Rusanov, realmente resucitado ya. Los resucitados se portan con tal delicadeza y consideración porque a su conciencia fueron transmitidos unos elementos de resurrección. Y a fuerza de haber recibido estos elementos, en ellos va formándose una estructura diferente, una estructura psíquica diferente de percepción de la realidad. Por ejemplo, ellos consideran que la vida es eterna y eso es confirmado por sus propias experiencias. En estas personas nace también una actitud particular hacia las leyes del macrocosmos. Perciben muchas leyes como absolutamente justas y no las violan nunca. Conocen también la existencia de afección que se extiende en el radio de 50 metros y al volver al nivel físico mantienen la distancia de 50 metros con las personas hacia las que vuelven. Después de la primera etapa de contacto, durante la cual el vuelto se percibe a nivel de sensaciones, tiene lugar el pasaje a la segunda etapa, la etapa de visualización, en la cual el resucitado empieza a establecer unos contactos más estrechos con los vivientes. Vemos que Rusanov se deja ver ya en proximidad más inmediata de su exmujer, en el compartimento del tren. Lo que es importante es que el resucitado muestra dominar la técnica de control, en este caso de control de la situación. El resucitado se dota con esta técnica en el momento de la resurrección. Por consiguiente, consigue encontrar por sí mismo, incluso crear las situaciones para establecer el contacto con quien lo conocía y hacia quien está regresando. A propósito de la impresión que su hijo causó en el compartimento del tren a su exmujer Emilia Alexandrovna, la madre, escribe lo siguiente: se le parecía exteriormente, sus maneras, su comportamiento, sus gestos y la mirada, pero estaba algo enajenado y aturdido. Viajaba con otro hombre que parecía acompañarlo y dirigirlo, pero a pesar de eso no le había llamado nunca por su nombre. Aquí en las acciones del resucitado vemos un elemento más de conocimiento y precisamente su comprensión del estado de la persona que lo conocía. Si hubiera aparecido solo, la concentración sobre él de la atención de su exmujer habría podido ser así de alta que habría dificultado su adaptación gradual y habría podido cambiar el desarrollo de los acontecimientos previstos. Así que en esta situación se introduce un elemento que distrae parcialmente la atención de la señora Kozlova, un hombre que acompaña al resucitado. Al mismo tiempo, no es necesario en absoluto que esta segunda persona sea una persona real, en el sentido habitual de la palabra. En realidad puede tener solo una naturaleza visual. Pero estos son ya detalles técnicos y mientras tanto en este libro los dejo a un lado.
Antes he hablado de la existencia de afección primaria, la cual se concentra en el radio cerca de 2 metros desde el cuerpo físico. Pues una concentración parcial o grande en la segunda persona, al examinar estos acontecimientos desde el punto de vista de las materias finas, corresponde a la exención de la zona primaria, es decir, de la zona de la tumba misma, al paso de esta zona a la persona acompañante. Pero quisiera señalar que se puede tratar no obligatoriamente de una persona, sino simplemente también de un objeto, por ejemplo, de un coche en el cual está viajando el resucitado o cualquier otra cosa. Lo que importa es el principio de la exención del resucitado de la zona primaria. Además, las circunstancias de que el acompañante en presencia de la señora Kozlova nunca le haya llamado al señor Usarnov por nombre muestra que en esta situación podría causar un estado de choque a la señora Kozlova y por consecuencia la destrucción de algunas de sus células. Pero ya he dicho que el resucitado percibe bien la situación y el estado de la persona delante de él. Había pasado a través de las etapas más profundas, él había pasado a través de las etapas más profundas de desestructuración y luego de estructuración de la conciencia, por eso va avanzando, se porta con mucha circunspección. Hay que notar el siguiente momento fundamental en la declaración de Emilia Alexandrovna. Después de la frase arriba citada, ella describe: Tatiana Kozlova se asombró mucho cuando mi hijo, A.E. Rusarnov, es decir, la señora Rusarnova no habla de una persona parecida a su hijo, sino dice, cuando mi hijo, aquí podemos ver que después de haber oído los relatos de Kozlova a propósito del encuentro con el hijo de ella en el compartimento del tren, la señora Rusnova llegó a identificar completamente al resucitado con su propio hijo, quien antes era muerto y ahora volvió viviente. Hay que observar que ulteriormente este hecho se ha confirmado de remate, dice la traducción, o sea, se ha rematado, ¿no?, la confirmación de este hecho y la historia descrita se concluyó positivamente. Cumple señalar que la identificación espiritual sirve de criterio principal para determinar que tuvo lugar la resurrección precisamente de esta persona en cuestión. La frase siguiente de la declaración es: al ver el dinero, un billete de 1000 rublos de tipo nuevo, mostró con evidencia no conocer este tipo de billete. ¿Ante qué situación una persona normal viviente podría reaccionar en este modo? Por ejemplo, si en el momento de introducción de los billetes nuevos se encontrara en el extranjero. Entonces seguramente habría manifestado el mismo asombro, encontrándose con la nueva realidad. En cuanto a Rusarnov, se encontraba en el periodo de la introducción de los billetes nuevos en el ambiente hermético de su tumba, y su conciencia, que permanecía junto al cuerpo físico, estaba también limitada por el marco de este espacio. De todo esto se deduce que la conciencia de los difuntos, o sea, de los que han sufrido la muerte física, es prácticamente igual a la conciencia de quien permanece en el estado que suele llamarse vida. Pues por eso se produce la reacción idéntica a la misma situación. Del relato antes citado no se debe sacar la conclusión que el esquema de la resurrección descrita sea estandarizado. Para la actualidad, efectivamente es bastante característica por cómo la sociedad contemporánea percibe el fenómeno de resurrección. Pero en realidad eso refleja las leyes reales de resurrección. En efecto, aquí todo depende en gran medida del nivel de preparación de los vivientes al regreso de sus seres queridos y allegados. Todo proceso de resurrección puede ocupar también un tiempo breve. Y en un futuro próximo, cuando por lo menos una parte de la sociedad haya entendido que el proceso de resurrección es un procedimiento normal, estandarizado, la resurrección seguirá un ritmo rápido,
con motivo de disposición de la sociedad a aceptar este fenómeno. He seleccionado los testimonios de los episodios de resurrección de modo que el esquema de estos episodios permitiera aprender a resucitar a las personas basándose en un análisis generalizado de los hechos. En el segundo capítulo se trata también de la posibilidad de una resurrección casi instantánea, pero para conseguirlo, el resucitador tiene que estar dotado de un nivel muy elevado de desarrollo espiritual. Fin del primer episodio del capítulo 1. Pues con esta información recibida, con esta información ya estructurada en nuestra conciencia, podemos ver cómo ese espacio de flotación alrededor de nuestro cuerpo, podemos escuchar nuestro cuerpo cómo reacciona, percibiendo ese estado de eternidad, ese estado de infinito, y cómo estos detalles en los que se ha detenido ahora hoy a escribir a través de los testimonios de estas personas, tocan nuestra conciencia en el punto en el que nuestra conciencia está conectada al alma y puede percibir esto sin las retenciones, sin los filtros de la conciencia colectiva, sin los filtros de nuestra ausencia de memoria, de nuestra eternidad, y nos conecta al contrario con nuestra memoria real de la eternidad, de nuestro ser, de nuestra esencia. Como decía, los dos cordones, tenemos el cordón que nos conecta con nuestro nacimiento en esta vida física, y tenemos ese otro cordón de continuidad, de eternidad, que es ese flujo de lo que somos y que hemos tenido muchos momentos a lo largo de nuestra vida de percibir, de intuir, y que no tiene tampoco límite con respecto a la realidad exterior, ni con respecto a nuestra realidad física. Concebir nuestro cuerpo como una realidad eterna en la que se puede restituir desde cualquier situación, como decíamos al inicio, con independencia, con libertad de cuál es el estado de la materia. Incluso más adelante dirá del estado de cremación de una persona. No solo está vinculado a un cuerpo físico que está en una tumba, cuando habla de el radio de 2 metros de afección, de 50 metros, esto ocurre lo mismo, aunque haya una célula del cuerpo cremado, en cualquier estado que esté la materia, está esta misma vinculación que ha sido descrita de nuestra conciencia, que reconoce su cuerpo físico como algo vinculado a su estado eterno, evidentemente percibido no como un estado de muerte, sino como un estado de vida. De hecho, cuando ellos se comunican del otro lado, nos cuentan cómo ven los colores, cómo ven todo totalmente asociado a la vida, y a una vida además de alegría, de continuidad. No hay esa percepción que tenemos nosotros, o que tenemos nosotros aquí en este recuerdo, porque todos hemos hecho ese otro traspaso ya muchas veces. Y eso es lo que nuestro cuerpo físico y nuestra conciencia sencillamente ahora está recuperando, reconociendo esa memoria y ese flujo. Estamos permitiendo tocar ese cordón de flujo, de eternidad, de continuidad, en el cual todas nuestras células se van como abriendo, despertando, les vamos permitiendo que se iluminen, percibimos el gozo, la alegría, la ingenuidad, la inocencia que supone, lo bonito, lo real,
que es esa percepción sencilla de que la vida es así y que además lo estamos viendo con nuestros ojos físicos delante en todos los colores, en el cielo, en el sol, en la naturaleza y en nuestra percepción de la historia también, porque aquí el tiempo deja de ser solo este ratito que estamos aquí, sino que ya es más continuo, más normal percibirte desde el inicio, desde hace miles de años, empieza a ser como una cosa como más cotidiana y la conciencia está muy cómoda ahí. Y va incorporándose a lo que es la vida cotidiana y a las células actuales, a la manifestación actual de la materia. Y en momentos podemos vernos también como ese estado de cuerpo que no está sujeto, por ejemplo, al envejecimiento, que es eso, ya participa de esa eternidad y al mismo tiempo en este flujo, en esta autopercepción así, podemos estar ya en comunicación con los que están del otro lado, que en este momento han prescindido de su cuerpo físico, por la razón que sea, y irles viendo. Hay una lectura también de otra parte de los textos que dice tocarles las manos, e incluso, o sea, como atraerles, ¿no? A través de las manos y darles esferas, semiesferas, en las que les pasas la información y dices, mira, este es el mar, este es el sol, esta es la luz, este es el cuerpo físico, en semiesferas en las que, como si fuera un conducto que conecta nuestra conciencia, nuestra información actual con el punto en el que están ellos, vemos una comunicación directa y ellos lo van a percibir como una luz. Y os cuento que la primera vez que yo hice esto en una clase fue muy curioso, con la persona con la que trabajo a día de hoy ya el encuentro. Yo manifesté esto de las esferas, manifesté esto de la luz y se suponía que en la clase me decía, ¿no? La profesora dice, y esta persona percibe tu luz, percibe tu luz. Bueno, pues al día siguiente, de casualidad, vi, bueno, unas circunstancias me llevaron a una tienda, no voy a contar toda la historia porque fueron detalles, muchos detalles de casualidad que yo fui como siguiendo unas pistas, digamos, como una intuición y llegué a una tienda a comprar una cosa en el que en ese momento había una canción que decía he visto una luz, en el espacio y toda tal, no sé si conocéis esa canción, he visto una luz y además la tienda tenía el mismo nombre que esta persona, curiosamente. A mí no me quedó ninguna duda que ese ejercicio que yo había hecho era real y os podría contar 100.000, no sé si 100.000, pero muchas circunstancias más en las que esas cosas ocurren. Hay comunicación, hay sueños, hay en las que te van diciendo esto va por aquí, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la lectura del día de hoy. Seguimos en este flujo tan bonito de estructura de conciencia y podemos ver también cómo en la medida que nosotros abrimos nuestra percepción natural a este concepto real de la vida, estamos sanando el mundo y estamos salvando el mundo. Le estamos dando al mundo su verdadero estatus de garantía de eternidad. Es independiente, como decía el texto inicial, el estado espiritual logrado gracias a nuestra aspiración al desarrollo eterno debe garantizar el pleno restablecimiento de la materia con independencia del estado inicial de la materia y de las circunstancias externas. Del libro del restablecimiento de la materia, tomo 1, página 5. Bueno, pues nos despedimos aquí, que paséis muy buena tarde o muy buen día, depende de la hora en la que estéis y hasta sábado que viene con María Guadalupe. Muchas gracias.